bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. ¿Listos? Bueno. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Mónica Ramírez, guerrera del amor, y estamos hoy en el podcast El corazón del artista. Esta es la última edición que hacemos en este podcast. Como vamos a continuar con Soul Talk, el podcast que son los lunes, a las 7 de la noche. Pero este es el último y tenemos el gran honor de celebrar con broche de oro a Ramiro Rodríguez. Y déjeme, bueno, Ramiro es un fundador de la editorial Elija, a ver si esta vez sí lo tuve bien, porque me había equivocado. Este, y cuál es el proceso de publicar un libro, porque qué mejor que alguien que se dedica a esto. Ramiro, ¿nos podrías platicar un poquito más de quién eres tú? De qué es lo que te haces y qué te llevó aquí. O sea, ¿quién eres tú? Para que así podamos iniciar en esto. Gracias, Mónica. Gracias por la invitación para estar aquí en este último programa, en esta última transmisión. Te agradezco esa invitación. Ramiro Rodríguez, pues Ramiro Rodríguez es un tipo muy complejo. No es así. Soy, soy catedrático, soy profesor. Mónica, lo he sido desde 1987. Y desde un poquito antes, escritor también. Escritor, poeta, narrador, y pues tengo pues más de 30 años en publicaciones, en creación. Me encanta la lectura. Bueno, en el 2007 fundé la editorial Alja, es Alja Ediciones. Por ahí estuvimos batallando un poquito con el nombre de la editorial, es Alja, que son las iniciales de Ateneo Literario José Reza, que es el grupo de escritores de Matamoros que tuve a bien fundar junto con otros compañeros por allá en el año 2005. En un principio la editorial o Alja Ediciones empezaba o planeaba hacer un proyecto del Ateneo Literario José Arrece, pero como no hubo mucha respuesta ahí de los compañeros, pues tomé yo la batuta y empecé este proyecto pues ya hace 14 años, Mónica, y en todo este tiempo hemos publicado más de 100 títulos. Estamos alrededor de 110 títulos de obra de escritores eh, de lengua hispana, iba a decir hispanos, pero también hay escritores que no son hispanos, pero que escriben en español. Y bueno, pues es un proyecto que nos, en el que hemos estado trabajando y creo que con buenos frutos, Mónica. ¿Y es de todos los títulos o nada más poesía o narrativa, nada más? Alge Ediciones publica literatura, todos los géneros literarios, desde poesía, narrativa, o sea, cuento y novela, crónica, ensayo, teatro, o sea, dramaturgia, eh, cualquier subgénero literario. No publicamos, por ejemplo, libros de texto o libros de superación personal. Tienen que tener un enfoque literario para que puedan entrar pues en el catálogo de Alge Ediciones, Mónica. Ok. Suena muy interesante y la mayoría de los autores con los cuales tú trabajas son de Matamoros, de esta área del Río Gran Valley. Sí, mira, bueno, tenemos autores de varias partes de México, inclusive fuera de México. Eh, Déjame mencionarte que tenemos
algunos autores como Elsa Cross, como Héctor Carreto, que son grandes escritores mexicanos. Bueno, Héctor está radicando en la Ciudad de México, Elsa Cross estuvo radicando en México, ahora está en Cuernavaca. Eh, También tenemos obra narrativa del maestro Orlando Ortiz, un escritor tamaulipeco radicado hasta hace poco en la Ciudad de México. Bueno, acaba de fallecer hace unos cuantos meses. Obra de autores como Santiago Edith Tolson, que es un escritor chileno radicado en los Estados Unidos, en San Antonio, Texas. Obra de Rebecca Bowman, que es una escritora norteamericana radicada en San Marcos, y otros autores como Ernesto Adair Cepeda Villarreal de la Ciudad de México, más bien de Texcoco. Eh, Está también por ahí Alejandro Reyes Juárez, que es compilador de una de las antologías que se han publicado en Alge Ediciones, y desde luego autores de la región como, pues, como Roberto de la Torre, como Noriliana Esparza Mandujano, como Carlos Acosta, eh, entre otros autores, Mónica. Qué interesante, de verdad. Qué bueno que haces ese servicio. Porque yo sé que es el sueño de todo escritor es convertirse algún día en un autor publicado. Mm. Y yo después de participar en 20.000 antologías locales y participar en colaboración con varios autores en Canadá, fue cuando, o sea, ya se vio una diferente muy perspectiva, pero antes de llegar a eso fueron años de cómo lo voy a publicar. ¿Será tan difícil o será fácil o cuáles son los requisitos? Y yo creo que esa pregunta se lo hacen muchas personas, que realmente no es tan complicado, sobre todo hay fórmulas para poder terminar un buen libro. Si me explico, entonces ahora lo sé, pero no, anteriormente era muy complicado. ¿Hay algunos requisitos con los cuales tú requieras en tu editorial, para poder publicar algún libro de cualquier autor? Bueno, obviamente que vayan con lo que tú necesitas. Sí, pues generalmente los requisitos, mencioné algunos de ellos hace un momento, que sea literatura, lo que se está proponiendo, y que tenga, pues que tenga cierto nivel, cierta calidad para que pueda considerarse publicable. Eh, cuando alguna persona se nos acerca para preguntarnos cuáles son los requisitos, pues yo lo que hago es recomendarles que nos manden el proyecto para que los veamos y poder determinar si, pues digamos, con bases generales, la posibilidad para publicar el libro. Y sí tengo, ¿qué será? Un compromiso con los autores a quienes les he publicado, que es publicar obra aceptable. No estoy hablando de obra que haya sido premiada a nivel nacional o internacional. Hablamos de una propuesta digna de ser publicable, una propuesta que tenga, cuyo contenido tenga calidad, una calidad literaria. Ahora, aparte también de la labor, del trabajo del editor, pues es también ayudarle al autor a que su trabajo brille aún más, ¿no? Al cuidar, ya no solamente cuidar la ortografía y la puntuación, sino también fijarnos en la gramática para que haya el mínimo de detalles que pudieran considerarse erróneos, ¿no? Eh, pero en cuanto al contenido, repito, pues hay cabida, en Alge Ediciones hay cabida para todas las propuestas, y la invitación está pues, a que manden su proyecto y eh, que nos permitan verlo y dar recomendaciones también al autor para que
pueda mejorar su obra. Ha habido ocasiones en que tenemos que rechazar algún proyecto, pero a la vez le decimos al autor o lo guiamos, le damos alguna indicación sobre cómo es que puede mejorar su obra, ¿no? Algo que acabo de tomar un curso precisamente con estas mismas gentes de Canadá, este, y algo que aprendí que no tenía la menor idea. Yo pensé que un editor era un editor, y punto, ¿sí me explico? Y ahora entiendo que hay editor de contenido y editor de ortografía. Y son dos tipos de editores completamente diferentes, los de contenido que los de ortografía. Cosa que apenas, eso es algo que acabo de aprender, que es totalmente nuevo para mí. Y obviamente en precios varían también los dos. Porque pues no es lo mismo que te pongan puntos, comas y ortografía, y otra cosa es que te digan, sabes que este capítulo no va en esta parte, este capítulo va en la otra parte, etcétera y demás. Entonces, este, yo nunca había escuchado esto, a pesar de que convivo mucho con, pues, tanto con poetas, con escritores, con editoriales y demás. Nunca había escuchado esto, pero me imagino que siempre se hacía tras bambalina. Y los editores que hay aquí en esta área, por lo menos en donde me encuentro, nada más saben editor. ¿Son editores de qué tipo? ¿Los manejas tú, me imagino, que con tu libro? O por decir, con estas personas en Canadá los mandan directamente a los editores. Y el editor principal, que es el de contenido, le dice, ¿sabes qué? No te tengo que mandar con el otro editor. Y dependiendo de cómo esté tu escritura, es que tanto lo que te voy a cobrar. Si te tengo que básicamente cambiar todo el contenido y aparte de la edición y demás, pues te voy a mandar con su tanito de tal mejor y te voy a cobrar más. ¿Por qué? Porque y es la persona que escribe mejor, etcétera, y que su contenido va correcto, que es fácil y leíble. No lo voy a no le voy a poner precisamente, no te voy a cobrar tanto, y porque pues va a salir más rápido el libro también. ¿Hay ese tipo de editores en esta área aquí? Bueno, aquí en el área del norte de Tamaulipas, en el sur de Texas, hay varias personas que nos dedicamos al trabajo editorial. En el caso particular, en el caso de Alge Ediciones, tenemos la obligación de presentarle al lector una obra que tenga cero errores ortográficos. Eh, en cuanto a la puntuación es un poquito más ambigua, puesto que es un recurso o es un asunto estilístico, pero tratamos de apegarnos lo más que se pueda y siempre con la autorización del autor al uso adecuado, al, a, al uso correcto de la puntuación, Mónica. En el caso, por ejemplo, de la poesía, sabemos que en ocasiones la puntuación no se usa, sino que la distribución de los versos, de las palabras en la página es suficiente para que se adopte el ritmo de la lectura del poema. Entonces, en ese caso, no tenemos, obviamente no vamos a ponerle puntuación a un texto en donde el autor no está usando la puntuación por un asunto estilístico, porque así lo desea, es aceptable y eso se hace también en las grandes editoriales. En la cuestión del contenido, sí sugerimos, por ejemplo, al autor algunos cambios o algunas supresiones cuando hay repeticiones, por ejemplo, de palabras, cuando el uso de la gramática es inapropiado o tiene por ahí algún error, pero cambiar el poema, por decirlo así, cambiarlo totalmente, parafrasearlo, cambiárselo al autor de esa manera, el cuento, plantearle un desenlace distinto al que presentaba el autor, pues eso no lo hacemos porque estaríamos cayendo también ya en una situación no aceptable, porque estaríamos cambiando Pero, la creación del autor. Cuando un texto requiere un cambio de una gran parte del contenido, no lo hacemos,
sencillamente le decimos al autor, ¿sabes qué? Te recomendamos que no pongas este poema o tal cuento, porque tiene algunos cabos sueltos en el caso del cuento, porque el poema no tiene esa secuencia temática o en cuanto a la historia también, pero no se lo cambiamos porque ya sería meter mano donde no debemos y somos muy cuidadosos con eso, Mónica. No me refiero a que un editor, de los que hablé ahorita, lo van a cambiar porque ellos decidieron. O sea, siempre todo, obviamente en cualquier parte del mundo va a ir con la autorización del escritor, obviamente. Lo que me refiero es por decir, ¿sabes qué? Te voy a mover estos, por decir, en el caso de poema, que es muy diferente a lo que le estoy hablando yo. Ujú. En el caso de, porque lo que yo estoy hablando de superación personal. ¿Sabes que este capítulo, no te lo, en lugar de ser el capítulo 3 vamos a poner el capítulo 10 para que haya una coordinación fácil de leer para el lector? ¿Por qué? Porque si no hablas del 3 cuando tiene que ver con el capítulo 10 realmente y en el 11, entonces está mal ubicado este capítulo. Pero estamos hablando de algo muy diferente a poesía o es muy diferente a poesía lo que estoy hablándote yo. Pero sí, lo que yo no me... no hay suficientes editores, yo creo que aquí en el Valle. Y ¿por qué? Porque es difícil encontrar. Ahorita yo he estado escribiendo 2 libros en inglés y en español. Y editores que puedan hacer el tipo de contenido, no tanto de puntuación, ni de ese tipo, más que nada del contenido, no los he encontrado localmente aquí. Mm. Más que nada ahí sí que te ponen puntos y demás y te quieren cobrar una fortuna. ¿Sí me explico? O sea, $1,500 o una cosa así por ponerte puntos. Realmente le dije, pagas Grammarly, creo que te cuesta $20 al mes y sale más barato para eso. Este, Eso es a lo que yo me refiero de de las herramientas que hay aquí. Me imagino que obviamente en México, DF, Monterrey, en ciudades grandes existen los dos como en el resto del mundo. Pero aquí la zona es muy compacta y es muy especial y muy única. A diferencia que si te vas más al sur o si te vas más al norte. Entonces, yo sé que tanto tú como los que tienen no todos, los que tienen algunas editoriales, tu esposa, tú, o sea, sí tienen esa calidad que sí ponen ese trabajo de editorial tanto como contenido como de puntos, etcétera y demás, que es un trabajo pues bastante extensivo que se podría llegar a hacer, pero es diferente al si un autor dice, ¿sabes qué? Lo quiero publicar en Amazon, por decir. Entonces tienen que contratar un editor, etcétera y demás, y eso es lo que no hay aquí en el Valle suficiente. ¿Ustedes no ofrecen ese servicio independiente si publican ustedes el libro o no? ¿O nada más son a las personas que ustedes van a publicar? Bueno, mira, fíjate, déjame decirte que hemos hecho en Alge Ediciones, en alguna ocasión hemos rechazado algún trabajo, y rechazado porque es un trabajo que le falta pulimento, que le falta eh, un poco más de cohesión, porque me han mandado, por ejemplo, proyectos de novela, pero hay muchos cabos sueltos. Entonces, me interesa que esta editorial que he estado cuidando durante 14 años trate de ofrecer, como lo dije en un principio, un buen producto al lector. Entonces, ya he tenido que decirle al autor, ¿sabes qué? No puedo publicarte este proyecto con el sello de Alja, pero te puedo ofrecer servicios independientes de edición, en el Ujú. sentido de que yo le puedo dar eh, recomendaciones más detalladas, más específicas de las posibles deficiencias que tenga la obra, para que el autor tenga pues una recomendación sobre el camino que debe seguir para mejorar
la calidad de la obra que quiere publicar. En ese sentido, sí he trabajado yo con varias personas, inclusive de aquí del Valle y fuera del Valle. He estado trabajando con edición de contenido, Ujú, pero no dentro de lo que se publica en Alja. Esto, digamos, son como pues servicios profesionales específicos ujú. en cuanto al contenido de la obra que se va a publicar, Mónica. Ay, qué Yo bueno. sí lo he hecho, eh, sé que otras personas también lo hacen. Es cuestión nada más de encontrarlas, Mónica. Es- no crees, esa es la parte complicada. Sí, Bueno, no sé, me es más fácil encontrarlos en inglés. Este, de hecho, hasta en Canadá, son los que me es más fácil encontrarlos que encontrarlos aquí en el Valle. Es algo que, pero qué bueno que lo exista y a su vez hay ese servicio a la comunidad, porque varias personas, no nada más localmente lo están escuchando, sino de la comunidad hispana, que son los que están escuchando esto en español. Y eso es importante saber. ¿Qué es lo que tú le recomendarías a algún escritor que quiere publicar un libro? ¿Qué es los pasos que para ellos que fuera más fácil? Porque recuerda que yo, esto lo va a escuchar más gente y son consejos que les podrías tú ayudar. yo los primeros, mira, yo también doy talleres literarios, Mónica. He dado talleres literarios, de análisis literario, o un taller de creación poética, un taller de narrativa breve. He dado pues diversos talleres y lo que yo le recomiendo a los autores, a los talleristas, es que lean mucho. De hecho, pues organizo por ahí un manual para el curso. Les recomiendo a los talleristas que lean al menos el contenido de ese manual y aparte les hago pues una recomendación bibliográfica. Les doy, si vamos a analizar de manera detenida, digamos, 20 autores, les recomiendo eh, pues alguna obra de cada uno de estos autores para ampliar la visión, porque yo les digo a los autores, tenemos que leer, tenemos que ser lectores, no lectores compulsivos tampoco, pero sí leer de manera analítica, que nos fijemos en la manera de, si a mí me interesa escribir poesía, pues lee poesía, caramba. Si me interesa hacer cuento, pues lee la obra de cuentistas. Si me interesa hacer novela, pues lee novelas. De tal manera que tú tengas una visión muy clara de lo que se debe escribir. Entonces, ¿qué es lo que le recomiendo yo a una persona que quiere publicar? Primero que todo, que se analice como lector. ¿Soy lector? Sí, sí, soy lector. Bueno, ahora sí, tengo el proyecto, ahora sí ponte a escribir, pero no dejes de leer. Siempre la lectura continua nos va a ampliar la visión, nos va a ayudar para que nuestra visión tenga mayor ubicuidad, que tengamos mayor capacidad para analizar el problema en general. Pero primero que todo, quien escribe debe leer y no escuchar audiolibros, que no está mal, Sí, no pero está estás mal. viendo cómo se escriben, etcétera. Exactamente, que tengan digamos, el hábito de leer un libro impreso para que veamos la distribución versal de la poesía moderna, por ejemplo, o la distribución versal de la poesía clásica, que conozcamos también y que mejoremos nosotros también el uso de la puntuación para que cuando la mandemos al editor no sea tanto lo que nos tenga que corregir y que no nos cobre tan caro, ¿verdad? Sí. Yo me enamoré del programa Grammarly. Y estoy enamorada de ese programa porque, bueno, sobre todo cuando tengo que escribir en inglés, la ventaja es que lo puedo poner en español también. Y ayuda mucho para tanto la edición, no olvídate de puntos y comas y cosas por el estilo, sino sinónimos, etcétera. Estoy fascinada con ese programa porque me ayuda muchísimo. Y escribo todos los días, todo el tiempo. Y eso es importante también, de, sobre todo de leer lo que escribiste, para que te des cuenta la armonía que debe de llevar o cómo la estás llevando, qué cosas tienes que corregir también.
Y porque es muy fácil que salen las ideas en la cabeza, porque a mí me ha sucedido muchas veces, y las pones y sale todo. Y realmente es una gran vomitada. ¿Por qué? Porque no leíste nada de lo que escribiste y dices, ay Dios, ¿cómo se me ocurrió poner eso? Fíjate que siempre es una buena idea, Mónica, ahorita que lo mencionas, siempre es una buena idea crear el texto, ya sea un poema o ya sea el cuento, y regresar a él a la semana siguiente y regresar posteriormente. No publicar el texto a la primera, digamos, en la primera versión, que si es posible que ese texto se lo presentes a un amigo, a un crítico que te dé su opinión, hazlo. Y si no lo haces, bueno, ese mismo texto déjalo por ahí y regresa a él 2, 3 días después o una semana después y trabájalo, púlelo. Siempre el pulimento nos va a ayudar a embellecer aquello que estamos creando. Entonces, yo estoy convencido de que un libro va a ofrecer una mejor propuesta literaria cuando está trabajado, cuando está pulido, cuando se ve una y otra vez hasta encontrar una versión definitiva para mandarla a publicar. Y muchas veces lo publicas y ya lo ves publicado y dices tú, bueno, aquí creo que debía haber puesto esto o ponerlo otro, o sea que quieres corregir lo que ya está publicado. Bueno, Y pero en vez de hacer eso, escribir mejor cosas nuevas. estoy de acuerdo contigo, inclusive pasan como los pintores, terminas la obra y después la cuelgas y tú dices, ay, debía haber cambiado esto, y por qué no lo cambié acá, por qué no le puse más luces. Siempre vamos a estar criticando, somos los peores jueces nosotros mismos, por eso es importante dárselo a alguien más para que lo lea. ¿Por qué? Porque nosotros somos terribles juzgadores de nosotros mismos y nunca vamos a terminar ninguna obra de otra manera. Tienes toda la razón. Este, ¿Cuánto tú le calculas a una persona que termine un libro? Obviamente no te hablo de un libro de 1000 páginas, ¿verdad? Que esos nadie los lee ya, sino un libro normal para terminar. Esto es muy variable y va a depender absolutamente de la concentración del autor, el tiempo que le dedique a la obra, también qué tan riguroso sea consigo mismo. Entonces es muy variable. Podemos hablar de que tal vez un libro de poesía se termine en 2 semanas, Mónica, si te propones hacerlo. Pero en vez de publicarlo inmediatamente después de hacerlo, lo que recomiendo es lo contrario, que lo dejes descansar, que regreses a la semana siguiente a releerlo y a empezar a ampliar o meter tijera, agregar algún texto que creas tú que sea algo por agregarse, algo que deba agregarse. Y también, si estamos hablando de la publicación, por ejemplo, de un libro de poemas, pues tratar de que esos poemas que se van a incluir tengan cohesión, tengan relación, vínculo unos con otros, que sea la misma temática, que tenga algo en común, en vez de, en vez de publicar una obra o un libro que abarque todos los temas. Eh, por ejemplo, que sea un libro con el poema al padre y luego un poema a la madre y luego un poema al árbol y luego un poema a mis alumnos y luego un poema a la rosa, pues ahí estamos hablando de poemas dispersos, de poemas sueltos. Cuando hacemos un libro, en el caso, por ejemplo, de un libro de poesía, pues tratemos de que los poemas que ahí se incluyen tengan una línea que los vincule, una propuesta de unidad temática en el libro. Obviamente, en el caso del cuento es algo similar, que los cuentos tengan un vínculo, una relación uno con otros. Basta pensar en, en El Llano en Llamas de Juan Rulfo y vamos a darnos cuenta cómo los 17 cuentos tienen ese ambiente físico, el lugar donde se desarrollan los eventos, que es muy similar y nos damos cuenta que son textos que tienen que ver, por ejemplo, con el ambiente rural en este caso. Entonces,
es lo recomendable en vez de poner un cuento de temática o de ambiente rural y luego un cuento que sea eh, eh, de la ciudad, un cuento urbano, ¿verdad? Al menos que haya otro vínculo entre uno y otro. Pero cuando hacemos un libro, tenemos que buscar que haya unidad temática, que haya cohesión, que sea un conjunto de textos que los une algo. Eso pienso yo que es lo mejor que uno puede hacer al trabajar en un proyecto. Esto me lleva a una pregunta que ha estado obviamente atrás de mi cabeza. Y tú sabes que soy poeta, pero la poesía ahora la escribo realmente para mí y si quieres para compartirla, pero ya no es mi idea jamás publicar un libro de poesía. ¿Por qué? Pues porque lo que los van a comprar, el libro de poesía, van a ser mis cuates, mi familia y se acabó. No voy a ayudar a nadie, no voy a vivir de eso. Es para mí, no estoy juzgando a nadie, este es mi punto de vista. Antes que nada, quiero aclarar eso. Para mí es un tributo al ego. ¿Por qué? Porque en realidad no vas a ayudar a nadie. Ese es mi punto de vista. Nunca va a ser el libro más vendido en Amazon. Nunca va a ser el libro que le cambió la vida a alguien, etcétera. Este, ¿Cuál sería realmente la evolución de la escritura o por qué se escriben tantos libros de poesía que son, pues, en mi punto de vista, sin insultar a nadie, por favor, este, tributos al ego? ¿Cómo, cuál sería la parte más evolutiva de este asunto? No sé Fíjate, si me expliqué mi pregunta, que pues, tu pregunta me resuena, creo que es anterior a la pregunta. Eh, Hay personas que sí están pensando en que voy a publicar para obtener un ingreso económico que me permita vivir de esto, etcétera. Pienso que eso puede ser frustrante, Mónica, por lo cual yo recomiendo a las personas que publican un libro que no lo hagan pensando en eso o que no escriban un libro pensando en que puede llegar a ser el libro más vendido en la tienda Amazon, o que estén pensando en que al publicar este libro voy a hacer una presentación y van a venir 200 personas a mi presentación. Yo digo que no hagan un libro o escriban pensando en esas razones. Mónica, una persona, un escritor escribe porque, porque le nace hacerlo, porque está convencido de que esa es su manera de expresión. Pero si lo hago, si yo escribo pensando en hacerme famoso o en ganar el Premio Nacional de Poesía, puede ser un poquito frustrante o un mucho frustrante. sobre todo si Yo, hablamos de poesía. de poesía o de narrativas, si yo voy a hacer la novela, voy a hacer la novela más vendida de Amazon, la voy a escribir y esa va a ser la más vendida. Si te pones a escribirla pensando en eso, puede ser que no lo logres. Me- Entonces puede llegar a la frustración. Si tú vas a escribir un libro que te mueva el interés de expresar lo que tú quieres expresar, sin pensar en que puedas hacer una fortuna o que te den el Premio Nacional de Literatura. No lo hagas pensando en eso, porque puedes caer en la frustración. Fíjate, no sé si alguna vez has leído La Profecía Celestina, Mm. que es una novela si tú lo quieres ver desde ese punto de vista, pero sin embargo es una de las novelas más vendidas en el mundo. Se ha traducido no sé en qué en tantos idiomas, creo que más de 10 idiomas se ha traducido. Y es James Redfield, que es el que lo escribió. Sí puede llegar a suceder dependiendo de qué tipo de novela sea. Si me explico, dependiendo de qué tipo de cuento sea. Sí puede llegarlo a ser, o sea, y lo veo que sucede todo el tiempo. No necesariamente puede ser
No hablo de la editorial, que la editorial es el que te va a impulsar y te va a poner como en Amazon, en Barnes Noble y la función. No es dependiendo de tu libro, que donde lo estás mercadeando, por decir. Ahorita están, algo que está muy de moda es los autores. Lo veo porque esos son los que estoy en mi podcast. Escriben el libro, etcétera y demás, y después van en podcast y están promocionando su libro y demás. O sea, ellos también tienen que hacer el trabajo y ese no es trabajo de la editorial, ese es trabajo del autor. ¿Qué tan lejos quieres llegar con tu libro? Las preventas. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque cuando de esa manera puedes tú llegar ahora sí, ser el más vendido en Amazon, por las preventas. Porque no nada más compras un libro, no juntas un montón y si vendes creo que más de 100 libros el día de la apertura del libro, por las preventas, entonces sí puedes llegar a ser uno de los más vendidos en Amazon. ¿Por qué? Porque este es un sistema que así se maneja. No se maneja de que hay varios trucos ahí, pero tiene mucho que ver con el autor, no tanto con la editorial. La editorial puede ayudar, pero el autor también es responsable de esto. O sea, si tú quieres realmente ser el más vendido de Amazon, puedes llegarlo a ser, pero tú tienes que hacer tu trabajo y no pasarle la bolita a la editorial. Que eso es también muchos de los problemas que yo veo con los autores. Hacen un libro y la editorial le echan la culpa a la editorial, que porque la editorial no ha hecho esto, la editorial no ha hecho el otro, cuando el trabajo es también de la misma autor, qué tan lejos quiere él llegar. Es definitivamente un trabajo en equipo, no es solamente la responsabilidad de la editorial hacer que aquel libro despegue o llegue mucho más alto. Es un trabajo de ambas partes, tanto del autor como de la editorial, Eh, definitivamente. sí, en mi podcast me toca precisamente entrevistar a varios autores, sobre todo en el de los lunes, que es pero son de autoayuda, todos estos autores, y son los que precisamente me toca, pues, continuamente entrevistar. Y esa es una gran ayuda, que sí lo veo. ¿Qué tan difícil es publicar y promocionar a un libro que tú, de poesía y de narrativa? Bueno, no es muy difícil, Mónica. Crear, digamos, una publicidad adecuada para el libro. En Alge Ediciones, por ejemplo, lo que hacemos es no solamente enlistar la obra para que aparezca en las principales tiendas de Estados Unidos y de otras partes del mundo, sino que, bueno, ahora con lo del COVID nos ha arruinado un poquito en cuanto a la mecánica que teníamos o a la forma en hacer llegar la obra a los lectores. Por ejemplo, en tiempos normales, pues asistíamos a la Feria Internacional del Libro en Monterrey, a la Feria del Libro Independiente también de Monterrey. Alguna ocasión estuvimos también en la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en la FILIG, que es la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Tamaulipas, con la exposición de los libros, pues, en la feria. Entonces, es una manera de ofrecer aquella obra literaria, ya no nada más llamarle producto, sino obra literaria, de ofrecerla a las personas para que la vean. Y en vez de tener el libro empaquetado y cerrado, yo les digo a las personas que están en una feria, no, tú puedes abrir el libro, hojearlo y ver la calidad de lo que hay adentro, para que sepas que lo que te vas a llevar es un producto de calidad. Entonces, hay diversas maneras de hacerle la publicidad a una obra literaria, Mónica. No, pues está bien. Ah, mm, ¿Cuál es la
ahorita yo sé que el planeta entero ha cambiado mucho entre los libros que ya no quieren comprar libros escritos y prefieren hacerlos más por Kindle, más audiobooks, libros para escucharlos. Por 20.000 formas prácticas o no prácticas. Simplemente, por decir, aquí tengo más de cerca de 10.000 ejemplares de diferentes libros en mi casa y si me voy a cambiar, tengo que deshacerme de muchos libros. Entonces, es una manera. O hay otros por 20.000 cosas que se les hace más fácil. O simplemente las vistas, porque puedes ampliar las letras, cosa que en un libro pues no lo puedes ampliar, etcétera. Hay 20.000 cosas. ¿Cómo ha afectado esto la venta del libro físico? Fíjate que en Alge Ediciones solamente tenemos un par de libros que se venden tanto en la edición impresa como en la versión Kindle. Hay un libro mío que es Sin oficio ni beneficio, es una colección de cuentos. Y está también el cuaderno de Don Baruch, eh, un, es un bello híbrido de poesía, ensayo y narrativa de Santiago David Tolson, el escritor chileno. Esos son los únicos dos libros que tienen el formato Kindle. En el caso de los demás libros, no, ningún otro. No ofrecemos esta, esta forma, este formato del libro. Estamos convencidos en Alja que en seguir promoviendo la destrucción de los árboles, no, conservar la lectura tradicional del libro, la edición impresa solamente. Tenemos el formato en pasta blanda y desde hace poquito el formato en pasta dura también de algunos libros, no de todos. Entonces, seguimos con la idea de llevar un producto impreso hasta las manos del lector. El audiolibro, no que yo en lo particular no creo en el audiolibro. Eh, Hay gente que sí, hay gente que le gusta mucho escuchar el texto, el escucharlo leído por alguien más. Eh, en Alge Ediciones no llegamos todavía a ese formato, precisamente porque no estamos muy seguros de que pueda ser algo de pues digamos, de un beneficio como lo sería la lectura del libro impreso. A todos los seres humanos, de hecho, hay varios estudios acerca de esto. Aprendemos y escuchamos de diferentes maneras. No todos somos visuales, algunos somos más auditivos, algunos son más, necesitan tocar, kinestéticos, etcétera, etcétera. Y entonces hay gente que, si a mí me estás leyendo algo, yo necesito verlo. Yo no me entra. Yo necesito verlo. Por eso pero hablo de las letras que las puedo hacer más grandes porque mis ojos no me dan, eso sí. Pero no me los leas porque no lo voy a entender. Va a entrar por aquí, va a salir por acá. Pero todos somos diferentes. No digo que mi manera es la única manera. Todos somos diferentes y esa es parte del ser humano. Por eso en neurolingüística se habla precisamente de las diferentes maneras de aprender de todos los seres humanos, desde niños. Pero pues bueno, ahora hablando del escritor, porque hablamos ahorita mucho de tu editorial, del escritor Ramiro. Ramiro, ¿qué es lo que a ti te inspira? ¿Qué es lo que te hace, que te motiva a ti a escribir como escritor? Porque eres muy bueno. Has escrito, he leído varias cosas tuyas y son espectaculares. Gracias por tu concepto, Mónica. Gracias por ese comentario. Eh, Fíjate que me dices que qué me inspira. Eh, yo estoy convencido de que, de que la labor en el caso particular en el caso particular es trabajo, Mónica. Te voy a decir que es, no sé, un 95%, por decir algún número, de trabajo y el otro 5% es la disponibilidad anímica para crear.
la manera en que yo escribo, yo llego a mi computadora o a veces tomo mi celular también y escribo algo que pretende ofrecer algo estético. Llego y me pongo a escribir y a veces dejo que fluya la conciencia y sale el poema o traigo alguna idea preconcebida y desarrollo el cuento. Pero todo, en el caso muy particular, es el trabajo, la disciplina. Sentarme frente a la computadora y empezar a crear o a seguir con el proyecto que he estado trabajando. Por ejemplo, ahorita estoy trabajando una colección de minificciones, narrativa, desde luego, el microcuento, y lo he estado trabajando, tengo años de estarlo trabajando, tengo algunos 4 o 5 años de estar trabajando con Armando Dávila, es uno de los protagonistas de esta colección de cuentos que podrá leerse de manera independiente o en su conjunto como una especie de novela, ¿no? Porque es Armando Dávila que está en la mayor parte de los textos. Entonces, llego por ahí, releo el texto que ya escribí, lo pulo y agrego también la historia. Voy viendo la cuestión de los cabos sueltos o lo que quisiera yo cerrar como, en el caso de que alguien lo viera como novela, y desarrollo un texto narrativo, pero es trabajo. Es trabajo. Yo no espero a tener ahora sí que el ánimo para sentarme a escribir. No, yo llego, ande cansado, ande saturado, traiga hambre, llego y me pongo a escribir. Yo veo el proceso creativo como un trabajo. Sí, sí lo es. Sí lo es, definitivamente. Estoy de acuerdo contigo. Y pues, ¿cuándo vamos a tener esos libros ya para poder disfrutarlos y comprarlos? Bueno, la obra de un servidor la podemos encontrar por ahí en Amazon. Alguien me ha dicho por ahí, oye, tienes muchos libros. Bueno, he escrito mucho y he escrito desde el 86, 87. El primer libro me lo publicó la Universidad Valle del Bravo en Tamaulipas. Estoy hablando de 1991. El primer libro como autor, eh, eh, independiente, pues. Y en diversas antologías y bueno, de ahí surgió otro libro y algunas ediciones de autor y ya después algunas publicaciones del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes. Y así hemos estado trabajando todos estos años. Pues que Ramiro Rodríguez no empezó a escribir hace 5 años. Eh, Tiene más de 30 años de estar trabajando en la creación literaria, en la publicación. Lo digo con orgullo, me encanta, es mi pasión, me encanta la enseñanza, soy maestro también. Realmente eso es lo que me deja o lo que me permite a mí sostener mi casa, pagar mi coche, el trabajo como maestro, no el trabajo como escritor. El trabajo como escritor, esa es la pasión, eso es lo que me encanta leer y me encanta escribir. Y creo que leo más de lo que escribo, Mónica, porque alguien puede decir, oye, tienes como 20 libros. Tengo más de 20 libros. Y tengo un montón de libros que están en la computadora que no están publicados, o que no tienen el formato del libro, pero son proyectos, están todavía en proceso de cocción, están cocinándose. Todavía no es momento de publicarlo. Mandar a concursos, muy ocasionalmente mando concursos. Creo que la última vez que concursé fue en el 12 o en el 13, 2012, 2013, y ya no he vuelto a mandar a concursos. Desde que me dieron también el premio Tamaulipas, eh, no me, no me doy al trabajo. No que no crean los concursos hablan bien del trabajo que estás haciendo. No tengo algunos de mis paisanos tamaulipecos que están ganando concurso tras concurso y bueno, habla mucho de la calidad
de su trabajo, ¿no? Pero también del tiempo que que le están invirtiendo te quita mucho tiempo a veces estar organizando el material y mandarlo al concurso. Para eso creo que también es trabajo y se requiere disciplina. A mí se me pasan las fechas Y tener el en tiempo, que debe mandarse el libro, ¿verdad? El proyecto. y tener el tiempo, porque pues como tú lo acabas de mencionar, eres maestro, estás escribiendo, estás con tu editorial, eres esposo, papá, y pues y está Ramiro también. O sea, la gente a veces se olvida de la calidad de vida que nos podemos llegar a dar. No, no todo siempre es trabajo. No Pienso debe que, ser todo siempre trabajo. sí, pienso que tiempo sí hay, Mónica. Yo, por ejemplo, tengo mi horario por cubrir en el trabajo y luego me vengo a casa, sí descanso, sí platico con mi esposa, platico con mi hijo menor, leo, escribo, eh, y sí queda tiempo para organizar el material que mandarías a un concurso, pero a veces no es la prioridad. Mi prioridad no es llegar a ser el gran escritor tamaulipeco o el gran escritor mexicano o el premio nacional de... No es mi proyecto o no es mi propósito, porque si lo fuera, estaría mandando mis libros o mis proyectos a concursar a este, al otro concurso, para ver dónde pegan. Eh, pero no es eso lo que me mueve. A mí creo que me llena, me place mi trabajo como creador y mi trabajo como editor también, que es algo que me encanta, que disfruto eh, editar los trabajos que acepto para publicarse en Alja. Los que no voy a disfrutar editarlos, eso es cuando le digo yo al autor, ¿sabes qué? Discúlpame, no podemos publicarte este libro en Alja, trabájalo, púlelo, preséntaselo talleréalo, y ya después si quieres reenviar ese u otro trabajo, hazlo. Pero yo quiero que el autor eh, piense bien en lo que va a publicar, que no publique cualquier cosa, que publique algo digno y algo que hable bien de él. Por ejemplo, como editor, mira, te voy a mostrar así, rapidito, este libro que se llama Mitos de los Montes Altos, que es de Eduardo Vargas López, un poeta y narrador tamaulipeco. Bueno, es originario de la Ciudad de México, pero radica en Tamaulipas. Este es un libro de narrativa bellísimo que disfruté mucho al estarlo trabajando, al estarlo puliendo. Entonces, cuando yo leo un libro, un proyecto que me mandan y lo disfruto, es cuando digo, este es un libro que debe publicar Alge Ediciones. Entonces, pues así como este libro de Eduardo Vargas, de otros autores también, Mónica. Ay, pues qué gusto. ¿Tienes alguna clase que vayas a impartir pronto, que vayas a dar para poder promocionarla? Mira, sí, al principio de este año di un taller de narrativa breve, eh, y me pedían uno de poesía, pero así estamos ya para terminar el año, ya viene por ahí Thanksgiving y luego viene diciembre. A mí se me hace que hasta vuelta de año estaría iniciando la impartición de un curso un taller de creación poética, pero yo quiero hacerlo presencial. Yo lo disfruto más cuando es presencial que cuando es una transmisión de este tipo. El taller que di a principio de año fue virtual, y lo bueno, digamos, la gran ventaja de un taller virtual es que te puedes conectar con personas de otras partes, ¿no? Así es. Tuve la oportunidad de conectarme con personas de Monterrey, de la Ciudad de México, de Tampico, de aquí del Valle, y de Ciudad Victoria. Entonces, fue un curso muy rico. Y en un taller presencial, pues solamente las personas de esa región son las que serían las que asistan, ¿no? Pero yo disfruto más el taller presencial que el taller virtual, Mónica. Yo ya me acostumbré tanto que yo ya no estoy segura si yo quiero dar talleres presenciales, porque trabajo en todas partes del mundo.
Tengo clientes de Nueva Zelanda, de Australia, de Inglaterra, etcétera, y demás. Y siento muy limitante en un solo lugar. Pero eso soy yo. Entiendo tu punto, entiendo tu punto. Que también el contacto físico a veces es importante. Que yo creo que la pandemia algo que nos quitó fue el que se nos olvidó cómo tener el contacto físico. Eso es algo que se nos olvidó. Pero bueno, ¿hay algo más que te gustaría agregar, Ramiro? Bueno, pues si seguimos hablando de la editorial, nada más a las personas que nos están escuchando o que posteriormente vean esta transmisión, esta entrevista, pues los invito a que si son escritores, eh, manden su proyecto a Alja Ediciones. Pueden buscarnos ahí en las redes, estamos en Twitter, estamos en Facebook, y ahí pueden encontrar el correo electrónico de Alja, el teléfono también al que pueden llamar, y a veces piensan que somos muy estrictos en Alja en cuanto a los requisitos. Eh, Aljaediciones.com. bueno, en Facebook, nomás con que pongas Alja Ediciones, tenemos un blog que es aljaediciones.blogspot.com. Solamente no tenemos página, no tenemos así el domain, es nada más un blog, pero el correo electrónico es aljaediciones 2012, repito, aljaediciones 2012 @gmail.com. Ese es el correo, pero creo que lo más fácil es Twitter o es Facebook, y ahí un mensaje. Si están interesados en publicar algo, les podemos dar pues la asesoría y la guianza necesaria para que publiquen un libro en ah, en pasta blanda o en pasta dura, también, que es algo de lo que estamos trabajando también ahora. Y bueno, es algo que a mí me encanta hacer, lo disfruto, por eso estoy haciendo la invitación. Acabo de poner en los comentarios, le hice pin al post, en Facebook, Alja Ediciones. Y ahorita que a ver si terminando la entrevista me das más información para que cuando Claro. después lo ponga en YouTube, vaya esa información para que te puedan contactar. Y pues la Tenemos verdad, tenemos nuestro canal también en YouTube, ahí está, buscamos Alja Ediciones en YouTube, ahí está el canal con lecturas de obra por parte de los autores, e información que puedan encontrar útil para trabajar en Alja Ediciones. Bendito, me metiste un susto, Mónica. es que estamos en Halloween, ya sabes, y ahorita están tocando el timbre, Dios mío. Y mi perro se vuelve loco y bueno, te voy a tener que dejar porque van a empezar los de Halloween y mi perro se va a volver loco. Gracias, disculpa. Gracias, Mónica, muchas gracias. Saludos a todos, muchas gracias. Hasta in the luego. great outdoors, forever free.